Buenas tardes y bienvenidos a Guadalajara. Bienvenidos al Teatro Auditorio Buero Vallejo. Hoy es un día especial. Hace hoy 100 años, María del Carmen Cruz Vallejo, en la calle Mayor Baja de esta ciudad, estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo. Ella y su marido, Francisco Buero García, tenían una tranquila vida en esta ciudad de provincias de apenas 13.000 habitantes. Una localidad pequeña con la peculiaridad de tener una continua actividad del estamento militar, porque aquí estaba presente la academia, el parque de maestranzas el parque y la maestranza de ingenieros y el servicio de aeroestación militar. Francisco era capitán del ejército y profesor en la academia, y entre las paredes de esos edificios nace y crece su hijo Antonio. Hoy es un día especial porque celebramos que aquel niño y hombre, a lo largo de su vida, hizo algo relevante para todos los demás, algo digno de perdurar 100 años y que ha enriquecido el patrimonio de nuestra historia común. En este caso, ese algo es principalmente un cuerpo de obras teatrales, porque el niño Antonio se convirtió en autor teatral, y sus obras han resultado ser de las que crecen ensanchándose, de las que, más allá de la distracción y del entretenimiento, nos hablan de un tiempo y un espacio, nos enfrentan a una provocativa realidad y quedan después en la mente provocando una reflexión, un debate o una contradicción, quizás. Por eso estamos hoy aquí, por eso estamos en un escenario, en el espacio físico que recoge el hecho teatral, el espacio que, tras nacer las historias, pues ha de cobijarlas. Estas tablas, estas bambalinas, las varas, los focos, los telones, son los elementos que el autor necesariamente tiene que tener en mente para poder poner en pie sus historias. Son piezas útiles para ello, aunque desde luego no las principales. Las principales son, en el teatro de texto, las palabras. Palabras como estas, como las que usa un tendero, un catedrático o un niño. Palabras al alcance de todos, pero que adquieren en cada persona, con su forma personalísima de combinarlas, la posibilidad de dibujar un mundo propio y diferenciado. El niño Antonio pasó a ser el autor Antonio Buero Vallejo y, más aún, finalmente ha pasado a ser Buero, así a secas. Buero, con el dominio de las palabras, con su fórmula especial para moldear nuestro lenguaje, recreó un mundo y nos lo expuso. Y por su peculiaridad, tuvo el honor de ser nombrado en 1971 miembro de la Real Academia de la Lengua. Y ahora con ustedes tiene la palabra don Luis María Gansón, académico de la lengua. Desde el central, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Muchas gracias. A ver, ahí. Venga. Le bajo. Señor presidente, señor alcalde, señoras, señores, queridas amigas, queridos amigos, cuando el general Narváez, que había sido dictador de España, se sintió enfermo de muerte, como era muy religioso, pues decidió confesarse, confesar todos sus pecados. Llamó al párroco, durante 1 hora estuvo confesándose con él, y al terminar le dijo: la única cosa que no puedo hacer, padre, es perdonar a mis enemigos, porque es que no tengo ni uno, los he fusilado a todos. Bueno, pues Antonio Buero Vallejo, que era incapaz de matar a una mosca, tenía sin duda alguna algún enemigo, pero tenía una infinidad de amigos y ahora, en el centenario de su nacimiento, se demuestra en todos los actos de homenaje que se están celebrando. Antonio Buero Vallejo era un hombre al que la crítica teatral más solvente, aquí está Nacho García Garzón, la crítica teatral más solvente ha afirmado que desde Calderón de la Barca ha sido
el autor, el dramaturgo más importante que ha tenido España. Dentro de 200 años, las obras de Antonio Buero Vallejo, La Fundación, Un soñador para un pueblo, Diálogo secreto, Las trampas del azar, se seguirán representando y los españoles de entonces acudirán a contemplar el teatro de Buero Vallejo para emocionarse con él, para tener sentimientos profundos con las obras y para reflexionar. Dentro de 200 años nadie sabrá quién es Cristóbal Montoro, tampoco el actual presidente del Gobierno, tampoco Pedro Sánchez. Pues será lo mismo que pasó. ¿Quién se acuerda hoy de aquel ministro de Hacienda que trajo por la calle de la amargura a Cervantes? A de Cervantes hoy se conocen sus obras en el mundo entero y seguramente ninguno de ustedes sabe quién era el ministro de Hacienda de la época aquella de Felipe III. Se llamaba Pedro Franqueza y como en todas las épocas han cocido las mismas habas, pues murió en la cárcel condenado por prevaricación y por corrupción. Buero Vallejo fue siempre un hombre extraordinariamente coherente y firme en sus ideas, dentro de la flexibilidad. Fue un progresista profundo, estuvo siempre al lado del pobre y en contra del rico, al lado del desfavorecido y en contra del prepotente, al lado de la mujer y en contra del hombre, al lado del negro y en contra del blanco, al lado de las naciones débiles y en contra del abuso de las naciones poderosas. Cuando se derrumbó el muro de Berlín y se averiguaron determinadas cuestiones relacionadas con el comunismo, Buero Vallejo no cambió su posición, siguió pensando y creyendo en que no se podía aceptar la explotación del hombre por el hombre, y poco a poco fue derivando hacia el ecologismo, porque él se dio cuenta de que esa voracidad económica del hombre le estaba conduciendo en nuestra generación a liquidar las generaciones posteriores, porque estaba terminando con el hábitat en el que estamos, que es con la tierra. Al final, Las trampas del azar, que es una de las obras magistrales de Buero Vallejo, lo que refleja sustancialmente es lo que significa esa voracidad del hombre dispuesto, con tal de tener beneficio económico ahora, a destruir la tierra para el futuro. La última escena de esa comedia excepcional, hay una serie de farolas en una calle que se van apagando, que son los grandes problemas que tiene en estos momentos la humanidad, pero la última no se apaga, estalla, porque es el estallido de la capa de ozono, el estallido de la voracidad del hombre destruyendo su propio hábitat, que es la tierra. Buero Vallejo tenía una extraordinaria capacidad para troquelar las palabras. Yo he tenido la suerte de, en la Real Academia Española, que por cierto no es de la lengua, es la Real Academia Española secas, que en la Real Academia Española, de estar en su misma comisión, y era sorprendente como cada jueves labraba las palabras, buscaba su etimología, estudiaba su entorno, era la pura ciencia del lenguaje, era un enamorado de la palabra, era un enamorado de la literatura, era un enamorado de su propia profesión. Y una de las cosas que es menos habitual es afirmar lo que les voy a decir ahora. Antonio Buero Vallejo tenía un extraordinario sentido del humor, que se adivina en todas y cada una de sus obras, pero también en su vida y en su manera de ser. Yo pocas veces me he reído más que con él en los juicios que hacía sobre sus compañeros de la Real Academia Española. Supongo que los que haría sobre mí serían igual de mordaces. Y luego hay alguna cosa que se atribuye a otras personas, pero en una ocasión en que pronunciaba un discurso, una conferencia sobre el teatro clásico español en el Ateneo de Madrid en tiempos de la dictadura, pues le interrumpió una falangista, una señora falangista con su boina colorada,
y le dijo con gran agresividad: señor Buero Vallejo, si yo fuera su mujer, mañana en el desayuno le serviría la taza de café envenenada. Y Buero, volviéndose rápidamente hacia ella, le dijo: pues si yo fuera su marido, me la bebería. Pues entre tantas y tantas tazas de café envenenado como todos los días nos proporciona el periodismo y la política, reconforta asistir a un acto como este, que es un acto de amistad, que es un acto de solidaridad, que es un acto de homenaje a uno de los grandes escritores de la historia de la literatura española. Un escritor, por cierto, que tenía también un profundo sentido del amor. Yo me acuerdo de las cosas que decía y cómo hablaba de Victoria, de las atenciones y las delicadezas que le dedicaba. Y él, que era gran admirador de Quevedo, le diría hoy que Buero Vallejo está en el paraíso de los hombres buenos y de los hombres justos. Hoy le diría palabras del autor de amor constante después de la muerte. Cerrar podrá los ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas, que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, tu cuerpo dejarán, no tu cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Y por eso yo les quiero pedir ahora a todos ustedes, señoras y señores, que dediquemos, para terminar yo, en este homenaje del centenario de Buero Vallejo, el aplauso de agradecimiento que todos le debemos. ¡Bravo, Buero! Buenas tardes, señoras y señores. En 1972, don Antonio Buero Vallejo escribió acerca de mi teatro: lo que mi teatro es, no lo sé. De lo que intenta ser, sí estoy algo mejor enterado. Intenta ser, por lo pronto, un revulsivo. El mundo está lleno de injusticias y de dolor. La vida humana es casi siempre frustración, y aunque ello sea amargo, hay que decirlo. Los hombres, las sociedades, no podrán superar sus miserias si no las tiene muy presentes. Por lo demás, mi teatro no se singulariza al pretenderlo. Esa es la pretensión común a todo verdadero dramaturgo. La miseria de los hombres y de la sociedad debe ser enjuiciada críticamente. La grandeza humana que a veces brilla en medio de esa miseria también debe ser mostrada. Considerar nuestros males es preparar bienes futuros. Escribir obras de intención trágica es votar porque un día no haya más tragedias. El dramaturgo no sabe si esto llegará a suceder, aunque lo espera. Y como cualquier otro hombre que sea sincero, no tiene en su mano ninguna solución garantizada de los grandes problemas, solo soluciones probables, hipótesis, anhelos. Su teatro afirmará muchas cosas, pero problematizará
muchas otras, y siempre dejará, como la vida misma, preguntas pendientes. De la infancia procede ciertamente casi todo, dijo el propio Buero. Su infancia fue tranquila en esta ciudad. Su padre, un hombre muy culto, decidió que su aprendizaje fuera algo más que teórico y le expuso a la música, la lectura y la pintura. Y el niño Antonio vivió sus primeros años la experiencia del disfrute y de la práctica de las artes. Sus numerosos dibujos infantiles, cuidadosamente guardados por su padre, nos hablan de un niño observador y con amplios conocimientos sobre científicos y sobre otros artistas, y de un muchacho con deseos de transformar sus conocimientos en obras personales. Esas vivencias infantiles que en el año 34 llevan al joven Antonio a ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando le conforman también una personalidad especialmente sensible. Y llegó la guerra. Y Buero tenía ya, digámoslo así, un arma para enfrentarse a ella, eran sus lápices. Sus dibujos le permitieron pasar esos años entre publicaciones y murales, dibujos minuciosos, llenos de detalles, con el hombre siempre en su centro. Y llegó la cárcel. Y sus lápices allí siguieron siendo una compañía. Dibuja y escribe y especula sobre la pintura con deseos de continuar su formación. Y llegó también la libertad. Y en ella encuentra en la escritura una nueva forma de expresión. Y resulta que Antonio Buero Vallejo escribe como pinta, realista, con el hombre también en su centro. A partir de 1946 comenzó a escribir y a triunfar, porque sus primeras obras, presentadas al Premio Lope de Vega de Madrid, ya son premiadas. Y a partir de ellas, todas fueron estrenadas y publicadas, apenas escritas la palabra telón. Buero escribió entre 1946 y 1999 y durante esos más de 50 años recibió numerosos premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Crítica y público estaban de acuerdo en el valor de la obra de Buero, que recibió ya consagrado el Premio Cervantes y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Estos reconocimientos nos hablan del valor de su obra más allá de la creación de una pieza de entretenimiento. Su obra dramática, antes de ser montaje teatral, es un texto literario y, como tal, puede ser interpretado a través del prisma de otras ciencias. Antes de su puesta en escena, ya es un material de estudio. La filosofía, la psicología, la historia vuelven su mirada también a los textos dramáticos. Ahora con nosotros cedo la palabra a doña Ana María Leira, profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Abigail. Muchas gracias al señor alcalde de Guadalajara, al ayuntamiento, a la corporación, a los concejales que se han ocupado de todo este trabajo. Muchas gracias en nombre de la cultura. No muchas gracias porque yo esté hoy aquí, que también. Pero la cultura, en cualquier sociedad, si no tiene un refrendo institucional, se hunde, se muere. Y además demuestra hasta qué punto esas instituciones, además de mezquinas y además de torpes, son ingratas. Por lo tanto, el hecho de que hoy estemos aquí reunidos y de que hayamos podido tener un encuentro como el que se ha organizado aquí en Guadalajara es una lección institucional que debería ser recogida y, bueno, espero que pueda ser recogida, todavía estamos a tiempo, por distintas instituciones que también se deberían ver obligadas a ello.
Planteado este tema, el tema de la necesidad de que la institución reconozca a sus grandes hombres, y la institución a todos los niveles, regional, local, nacional, internacional, si fuera posible. Tenemos un Instituto Cervantes maravilloso que podría ir organizando desde París hasta China ciclos, Buero Vallejo, que no organiza. Bien, pues las instituciones, como digo, se ven obligadas a reconocer a sus grandes figuras, a sus grandes hombres. Que no las reconozcan ya es otra cuestión. Ya digo, es ingratitud y es torpeza. Dicho esto, yo voy a comentarles a ustedes impresiones primero vitales. ¿Cuándo conocí yo a Buero? Pues yo tenía en torno a 20 años. Yo era entonces novia de Enrique Pajón Mecloy, quien es hoy en día pues, alguien que ha escrito y ha escrito mucho y muy bien sobre Buero. Entonces cuando yo conocí a Buero, yo era la novia de este personaje, que era un hombre ciego, que había intentado ver las obras de Buero cuando todavía era casi un niño en el Colegio de Ciegos de Chamartín, de la 11, que no le habían permitido ir a verlas porque Buero era amargo, destructivo, imposible de que un joven no perdiera todo lo que fueran sus virtudes morales al escuchar y contemplar su teatro. Y este joven ciego, que no se creyó ni una palabra de lo que le dijeron, pues insistió en conocer a Buero, y Buero, con su grandeza de alma, le recibió, y no solamente le recibió, sino que se encontraban en el Café Gijón con frecuencia, y en uno de esos encuentros en el Café Gijón, pues mi novio y yo entonces fuimos a hablar con Buero. Entonces Buero me llamaba Ojitos, ojitos que los años han hecho que perdieran un poco el brillo y la simpatía que a él le habían entonces conmovido. Y entonces empezó una amistad familiar. Enseguida conocimos a Victoria, tanto Antonio como Victoria vinieron a nuestra boda. Fue una amistad, estoy hablando de hace 42 años. ¡Qué barbaridad! Tanto tiempo. Bien, pero el tiempo es precisamente un crisol que hace que los amigos, los verdaderos amigos, se mantengan, no desaparezcan. Es decir, que cuando ya no estaba Franco, bueno, ya no interesaba. Eso se ha dicho con muchísima frecuencia. ¿Qué tiene que pintar el teatro de Buero ya cuando la dictadura ha desaparecido? Pues muchísimo, porque es que el teatro de Buero es universal. Lo mismo que tiene que pintar el teatro de Esquilo, porque el teatro de Esquilo no era un teatro que estuviera centrado en los problemas de la Atenas de su tiempo, sino un teatro universal. Dicho esto, señalada esa amistad, eso nos permitió, tanto a mi marido como a mí, compartir momentos muy cercanos a Buero. Y Buero era nada de ese hombre serio, amargado, absolutamente distante, un poco estirado, que la crítica pretendía hacernos valorar. Buero era divertidísimo, como se ha dicho ahora mismo. Nosotros nos hemos reído mucho con Buero. Buero era aquel que cuando íbamos unos pocos días antes de Navidad a su casa se mostraba como la persona golosa que era y se asombraba de que no quisiéramos tomar más dulces de los que nos presentaba. O nos contaba chistes o nos decía, no, yo es que me voy a Navacerrada porque vamos a celebrar allí el 31 y va mi suegra conmigo porque le encanta mover el solomillo. Y nosotros pues nos divertíamos con las chanzas, con las anécdotas que nos contaba. Por lo tanto, nada, absolutamente nada de distante. Luego tenía una mujer también muy especial. Me acuerdo de una historia que se nos contó de un agasajo, uno de tantos que se celebraban, cócteles y tal, y una pareja hablando, y ella le dice a él, este Buero no lo soporto, es que yo le escupiría. Y Victoria, que pasaba por al lado, dijo, Antonio, aquí hay una persona que no te soporta y quiere escupirte. Y bueno, pues la cosa quedó simplemente un
bochorno por parte de la persona que tan a la ligera había dicho que había que escupir al autor, que no era de su gusto, cosa muy respetable, pero que también y al mismo tiempo merecía quizá un respeto, porque los gustos hay que compaginarlos también con la grandeza y con el reconocimiento que otros hacen. Bien, quiero decir que la familia era una familia armoniosa, una familia de la que seguimos siendo amigos. Pero claro, eso es una cuestión. Otra cuestión es la cuestión de las instituciones, y vuelvo a las instituciones. En el año 96, con motivo del 80 aniversario de Buero, en 1996, y a propuesta mía, la propuesta muy bien reconocida y muy bien acogida, por otra parte, la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense celebró un homenaje a Antonio Buero Vallejo desde la filosofía, un homenaje en el que intervino Pedro Laín Entralgo, en el que intervinieron casi todos los grandes especialistas que en ese momento estaban trabajando sobre Buero. De ese homenaje queda un libro. Y en este centenario, en el verano, pues en este caso el departamento, uno de los departamentos de la Facultad de Filología, también ha intentado con un curso de verano en el Escorial reconocer el valor y la grandeza del personaje. ¿Qué tiene que ver Buero, en mi caso, con la filosofía? Bien, es indudable que el teatro es un espectáculo. Eso no cabe la menor duda. El teatro, Buero lo señalaba en cada uno de sus estrenos. Yo creo que hemos asistido pues desde los años, yo personalmente, desde los años 70 a todos. Y Buero señalaba cómo desde el primer actor hasta el último tramoyista era imprescindible para que la obra saliera adelante. Nunca se olvidaba de señalar esto, de dar las gracias a todos los que habían hecho posible el espectáculo. Indudablemente, el espectáculo es el fin del teatro. Pero es que el teatro nace como texto. ¿Y qué pasa cuando no tenemos espectáculo? ¿Qué pasa cuando esas instituciones perezosas, torpes, ingratas, no nos ponen en pie obras de Buero? Porque tenemos sus libros, tenemos sus obras y nuestra imaginación para soñarlas, para pensarlas. Y ese teatro que leemos en los libros, ese teatro que deben estudiar nuestros estudiantes, pero no para aprenderlo y para examinarse de él, sino para sentirlo, para aprender a ser hombres y mujeres de su tiempo y del tiempo futuro, y para aprender a convivir con los demás. Ese teatro contiene enormes dosis de filosofía. Buero era un grandísimo lector. Buero no era un advenedizo al teatro, alguien que se pone a escribir ocurrencias, sino alguien que antes lee, conoce, estudia, digiere textos. Y esos problemas, esas problematizaciones antropológicas, sociológicas, metafísicas que aparecen en los textos filosóficos, están presentes en las obras de Buero. Buero era un ilustrado, era un gran admirador de la Ilustración. Y nos encontramos con muchas de sus obras en las que la ilustración está presente. Un soñador para un pueblo, con ese personaje de Esquilache y ese momento tremendo en el que en España, lamentablemente con demasiada frecuencia repetido, se apagan las luces, se impide la iluminación. El siglo de las luces no entra en España, el siglo de las luces se queda fuera. Buero vuelve también a esos momentos en el concierto de San Ovidio. Pero Buero hace metafísica desde una de sus primeras obras, desde En la ardiente oscuridad, donde la caverna platónica, el mundo ideal y el mundo real, las aspiraciones como ideal, esas estrellas, y el mundo de los ciegos que vivimos sin aspiración para comprender esas estrellas, está puesto en crisis y planteado para que se piense. Pero no solo aquí, en el tragaluz está todo el pensamiento de Schopenhauer, del mundo como voluntad y como representación, y no es que Buero intentase envolver
en teatro las doctrinas de los filósofos, sino que los problemas de los filósofos eran los problemas del ser humano y, por lo tanto, los problemas que aparecían reelaborados, replanteados, enriquecidos, en muchos casos, por el autor, por el dramaturgo. Es importante estudiar el teatro y estudiar a los autores en las universidades. Y ustedes me dirán, bueno, pues claro, pues ya la historia de la literatura los recoge y los estudia. Por supuesto, imprescindible. Pero no es solo la historia de la literatura. Es necesario que sea también el pensamiento el que se analice, la antropología, la ética, la sociología, que están presentes en esos textos y que deben ser analizadas ¿con qué fin? Pues con el fin de que en esos textos están no solamente para espectáculo, que también, no solamente para enseñar a admirar, sino para enseñar a vivir, para enseñar y sobre todo a convivir. Eso era el Teatro de Buero, eso es el Teatro de Buero y eso es lo que tenemos que reivindicar, su estudio, su constante revisión y replanteamiento, más allá de hacernos pasar un rato agradable, entretenido, valioso para nosotros mismos, que se convierta en un manual de vida, en un manual de comportamiento, en un manual de cultura. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Cisneros y voy a tener el privilegio, con el permiso de las autoridades, del alcalde, de leerles un fragmento de un escrito de Buero Vallejo que escribió en 1957. El Teatro de Buero Vallejo, por el propio Antonio Buero Vallejo. Pese a las reiteradas y desanimadoras muestras de torpeza que nuestros semejantes nos brindan de continuo, la capacidad humana de sobreponerse a los más aciagos reversos y vencerlos inclusive, difícilmente puede ser negada, y la tragedia misma nos ayuda a vislumbrarlo. Esa fe última late tras las dudas y los fracasos que en la escena se muestran. Esa esperanza mueve a las plumas que escriben las situaciones más desesperadas. Se escribe porque se espera, pese a toda duda. Pese a toda duda, creo y espero en el hombre, como creo y espero en otras cosas, en la verdad, en la belleza, en la rectitud, en la libertad. Y por eso escribo de las pobres y grandes cosas del hombre, hombre yo también de un tiempo oscuro, sujeto a las más graves pero esperanzadas interrogantes. Bravo, Buero. Gracias. Se escribe como se espera, nos acaba de leer Jesús Cisneros, pese a toda duda. Esta frase del propio Buero nos dice mucho sobre su intención al escribir. Todos los estudiosos de su carrera coinciden en que su obra nos habla de un hombre sensible al acontecer histórico y que frente al drama de sus personajes contrapone siempre la esperanza en el hombre y la fuerza de sus decisiones individuales. Buero pone su amplio bagaje intelectual y toda su experiencia personal, la más dura y la más exitosa, al servicio de sus historias. En el año 1932, el joven Buero, de 16 años, gana su primer premio en un concurso literario para alumnos de secundaria aquí en Guadalajara, con un texto titulado El único hombre, que incluye la siguiente reflexión. La vida es el instrumento que le sirve al hombre para hacer sus creaciones, y cuanto más firmemente se apoye en ella, más valor e interés tendrá su obra. Al margen de su valor e interés, suponemos que los autores son conscientes de cómo se disfruta su obra. Como dramaturgo, crea una obra pensada para ser disfrutada en público
Y todas las reflexiones que surgen lo hacen, al menos en un primer momento, en un espacio colectivo. Pero además, como escritor, ha creado una historia que antes de llegar a ese público ya ha tenido una vida, porque los actores, para encarnar sus personajes, han tenido que estudiarlos y comprenderlos como si fueran personas. Así pues, el autor de teatro permite el disfrute de su historia en la soledad del lector, en la interpretación del actor y en la comunidad del público. Hoy, entonces, también celebramos que su obra, además de hacer reflexionar, nos hace disfrutar. Ahora cedo la palabra a doña Paloma Pedrero, dramaturga y vicepresidente de la Sociedad General de Autores. Buenas tardes. Voy a hablar como alumna, como compañera del maestro Antonio Buero Vallejo, al que un día prometí escribir mucho tiempo después de su partida, de su adiós. Pero hoy les voy a leer la primera carta que le escribí donde le prometía que le seguiría escribiendo. Y le decía así: querido Antonio, vengo del María Guerrero de verte muerto. Ahí estabas, tan digno, tan galante, con ese gesto de poeta dramático que parece que no se entera de lo que ocurre a su alrededor y que, sin embargo, no necesita abrir los ojos para observarlo todo. Es el alma la que ve, y la tuya estará intacta siempre para mí, intacta para todos los amantes del teatro verdadero. Supongo, conociéndote, que pasar estos últimos momentos encima de un escenario te llenará de gozo. Ese fue siempre el lugar de tus anhelos. A él le has dedicado tu vida. A eso tan complicado que es hacer de lo vulgar belleza, para meterla después toda en esa caja sin una pared, en esa hermosa madera abierta que una vez llena se convierte en un fragmento íntegro del universo. Sé que estás bien ahora. Has peleado tanto, que descansar debe ser un placer. No tener que dar la mano a los ministros, no tener que buscar al productor, no tener que saludar a algún que otro crítico, no tener que sortear navajas, no tener que explicar qué quisiste decir con tus obras. Ahora estás sobre el escenario haciendo lo más difícil para un actor: estar callado y quieto ante miles de miradas. Hoy eres el primer actor de la obra de tu vida en el último acto. Hoy desde el escenario nos dabas tu cuerpo para que viéramos el instrumento que construyó tanta poesía en acción, tantos personajes complejos y tiernos, tanta fuerza y hermosura. No te preocupes, no voy a hablarte de tu obra. Esa estará en los libros, coleando viva y peleona como una heroína. Ella hablará por ti durante siglos, unida a tu alma intacta. Te he visto guapo, Antonio. Te he visto guapo en esa otra cajita más pequeña en la que solo cabía un actor. Y aunque me ha entrado un temblor infinito, una especie de sueño triste y hondo, me he dicho: tengo que escribirle. Aquí entre tanta gente no se puede hablar. Así que me he acercado a Victoria, tu amor, y se lo he comentado. Ella, emocionada, me ha dicho: pues si le vas a escribir, dale recuerdos de mi parte. Es tan inteligente tu mujer, Antonio, que sabe que nosotros compartíamos un lenguaje que yo descubrí en la adolescencia viendo La Fundación en el Teatro Fígaro de Madrid. A mis 17 años me transmitiste ese dulce lenguaje, el dulce veneno del teatro. Esa noche, al acabar la función, me dije a mí misma, y casi en secreto, que yo de mayor quería crear historias como esa,
personajes radiantes moviéndose entre la poesía y la denuncia, que yo de mayor también quería ser maga. ¿Quién me iba a decir? A mí, que 9 años después iba a bailar un tango contigo. Uno no, que bailé un montón entre tus brazos, entre los brazos del dramaturgo más importante del teatro español. Por aquel entonces yo solo visitaba las tablas como actriz y no me atrevía ni a contarte mis deseos. Pero pronto, quizá por las buenas trampas del azar, escribí mi primera obra y tú, con la generosidad de los grandes, te convertiste encantado en mi colega. Enhorabuena, compañera. Enhorabuena, compañerita, le dijiste también a Ana Diosdado cuando viste su Olvida a los tambores. ¿Qué? ¿Los habéis encontrado ya? Espero que sí, queridos. En todas las ocasiones, muchas por fortuna, que nos hemos encontrado en el camino, siempre me has preguntado, ¿qué estás escribiendo ahora, cuando estrenas? Si yo te hacía una mueca de escepticismo, tú con gesto severo me decías, no se te ocurra desfallecer, esto es lo tuyo. Y a mí se me llenaba el pecho de aire contento. La última vez que me lo preguntaste fue también el último sábado que pudiste ir a saludar a tu público al Teatro Español. ¿Te acuerdas? Ahí saliste tú, con tu bastón, y la platea saltó emocionada al ritmo de un inmenso aplauso. ¿Qué vamos a hacer los dramaturgos sin ti? Tú eres el único que conoce la gente de la calle. Tú eres el dramaturgo de este país, aunque algún taxista te siga felicitando por tus novelas. Pero tú no te callabas ante el error, tú levantabas la voz y decías, obras de teatro, señor, yo escribo obras de teatro. Aquel sábado en el hall del Teatro Español me contaste cuál sería tu nueva obra. Victoria se sorprendió y yo me sentí tan privilegiada con la confidencia, porque aunque yo jugaba a llamarte maestro, y lo eres, tú siempre me has mirado como a una colega, una compañera, decías. Maestro, me has enseñado mucho, me has enseñado generosidad, me has enseñado también lo que es un autor teatral de pura raza, ese que no puede vivir sin estar imaginando personajes a los que dar escenarios, historias, emociones, pensamientos, conflictos que les hagan íntegramente humanos, enteramente teatrales. En ti, Antonio, he encontrado un modelo. Gracias a ti sabré siempre a lo que puede llegar un dramaturgo cuando no pierde el paso ni la esperanza. Me has enseñado firmeza ante las críticas, ante las fieras, ante la ardiente oscuridad de nuestro mundo teatral. Tú sabes lo que te quiero y me alegro de habértelo dicho de tantas maneras, con palabras, artículos, homenajes y con besos. Una noche en un estreno me sentaron en una butaca detrás de ti. Me incorporé al verte y sin pensarlo te tomé por la espalda y te di un beso en la mejilla. Tú te volviste sonriente y me dijiste, sabía que era la paloma, la palomita, por la forma de besar. ¿Cómo es?, te pregunté. Rotunda y llena. Sí, Antonio, te he besado y abrazado con todo el cariño. Admiración también, claro, pero la parte que llevaba el beso de esa no es lo que más te gustaba. De admiración estaba sobrado. De amor siempre andamos escasos. Te vas. Te has ido de aquí. Al final se te ha derramado tanta imaginación, tanto pensamiento hondo y extenso, tanta existencia. Este lugar, tu propio cuerpo, ya se hacía pequeño para meter un sueño tan grande, para escribir tu última obra. Ahora, en el nuevo espacio, podrás recuperar la maravillosa insolencia, la fuerza de la juventud.
Y otra vez tus manos, nuevamente firmes, llenarán de diálogos el folio del universo. Te prometo leerte, te prometo traducirte, te prometo no desfallecer. Aquí nos dejas los teatritos de tus sueños realizados y la varita de mago. Un día no hace mucho me dijiste que la cogiera. Tómala, vosotros los jóvenes dramaturgos seréis mi continuación. Sí, padre, no te preocupes. El teatro vivirá con nosotros y tú en él. Pero por favor, échanos una mano. Desde allá donde estés, échanos una manita. Lo vamos a necesitar. Yo te prometo que te seguiré escribiendo. Todo, o casi todo. Sorprende considerar cómo la vocación definitiva nos trabaja también desde la niñez, sin que reparemos en ello. En el mundo todo es señal, amigo mío. El azar no existe. Es muy agradable comprobar que a uno se le recuerda todavía. Yo he consumido mi vida estudiando el contrapunto. Y os aseguro que es una ciencia muy difícil. Quiere ser delineante. Ingeniero, qué sé yo, y no hace más que leer y pensar. A veces creo entreverla en la ternura sencilla de una lavandera o en el aire cansado de un centinela. Déjame agradecerte todo lo que te debo. No rechaces mi devoción, la infinita gratitud que te debo por tu bondad, por el aliento que me das, por tu perdón. El pintorcete que yo era ya había obtenido de los Reyes Magos hacia sus 9 años uno de aquellos preciosos teatritos de juguete, tan bobalicones en los libretos de sus comedias como encantadores por su ingeniosa construcción y sus bellísimos decorados. Guadalajara está siempre al fondo de mí, porque allí fue donde tuve las vivencias decisivas de mi infancia. La fe nunca es inútil, Enrique.
La fe mueve las montañas y produce las señales. Por su poder vivimos. Ya sé que eres un buen mozo con mucho éxito y eso te perjudica. Eres demasiado buen mozo. Convendría menos egoísmo por nuestra parte. Hay que ser caritativo con las flaquezas ajenas y aliviarlas con nuestra dulzura. El sueño de la razón. Un homenaje tiene mucho más sentido si es público. Y Guadalajara homenajea a Buero también desde sus calles. El vídeo que acabamos de ver, 100 años, 100 frases, recoge una de las acciones que desde el Ayuntamiento de Guadalajara se han diseñado para este centenario. Parece que los pueblos se sienten orgullosos cuando uno de sus hombres triunfa más allá de sus fronteras. Si, aunque el hombre se haya crecido fuera, pueden reconocerlo como propio, como más suyo que de los demás. Esta ciudad ha recordado y reconocido siempre a Buero. Desde 1932, cuando se le premia por primera vez cuando aún no era Buero, sino el joven Antonio, hasta hoy mismo. Tiene la palabra en esta ocasión el alcalde de Guadalajara, don Antonio Román. Buenas tardes a todos. Querida Victoria, viuda de Antonio Buero Vallejo, querido Carlos Buero, hijo de Antonio Buero Vallejo, señor director general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Luis Blanco, viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores López Sanz, presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Latre, Luis María Ansón, académico de la Real Academia Española, Real Academia Española, no de la lengua, como bien puntualizaba con anterioridad, Ana María Leira, catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y amiga de la familia Buero, Paloma Pedrero, vicepresidenta de la SGAE, dramaturga y también amiga de la familia Buero, representantes del mundo del teatro, de los medios de comunicación, amigos de la cultura y amigos de Guadalajara. Guadalajara es una gran ciudad. Su grandeza es producto de nuestros antepasados, de nuestra historia, de aquellos personajes que la hicieron y hacen destacar, de aquellos otros que pasaron por ella a propósito de un inolvidable viaje y que supieron contar al mundo sus riquezas y sus bondades, o de aquellas figuras que las respiraron, que las vivieron y que las amaron por haber sido aquí, en esta ciudad donde nacieron y crecieron. Antonio Buero Vallejo nació aquí en Guadalajara. Mañana hará 100 años. ¿Quién hubiera dicho, ese 29 de septiembre de 1916, que quien llegaba al mundo iba a convertirse en el dramaturgo más laureado que ha dado nuestro país? Si imposible era vaticinarlo en ese momento, a los pocos años de la vida de Buero era evidente que por sus venas corría sin freno el arte y que llegaría lejos, muy lejos, en esa faceta. Y así fue. Desde muy temprano pintó, y fue un gran pintor. Cuando se observan sus creaciones, resulta imposible imaginar que tras ellas tan solo había un niño, aunque con un grandísimo y excepcional don. Le apasionaba pintar una faceta desconocida por muchos, que las letras se encargaron de dejar en un segundo plano. Sin embargo, queremos que se dé a conocer. Por ello, se va a publicar muy pronto un bello libro que recoge sus mejores creaciones, espejo fiel de sus vivencias en Guadalajara, de sus gustos, de aquello que siendo niño más le llamaba la atención. Hoy, a través de este acto, este homenaje, queremos expresar y contar
a todos que Guadalajara, los guadalajareños, nos sentimos orgullosos de que Buero Vallejo fuera uno de sus vecinos. Esta cita es, no obstante, la primera de varias que tienen como meta decirle al mundo que Buero nació y creció en Guadalajara y que ese mundo profundice y conozca más su obra. Es un proyecto que comenzamos a tejer con una premisa: involucrar a toda la ciudad en las celebraciones que rodearán esta efeméride. Y producto de ello, los vecinos de Guadalajara hoy tienen al alcance de su vista, como hemos visto en el vídeo, en los escaparates de un centenar de establecimientos, algunas de las frases más destacadas y bonitas de la obra de Buero. Buero es un personaje que permanece vivo en la ciudad a través del recuerdo que nos proporciona de él este espacio en el que nos encontramos, el Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, el edificio cultural más importante de Guadalajara. Pero también está presente a través de una calle que lleva su nombre en el conocido como Barrio de Escritores, o también en el Instituto de Educación Secundaria Buero Vallejo, denominación adquirida en el año 1984. Desde mañana mismo, una placa situada en Miguel Fruites 39 mostrará a todo aquel que pase por ese lugar, vecinos y visitantes, que allí vivió este dramaturgo. Y lo hará a través de esta frase: Guadalajara está siempre al fondo de mí, porque allí fue donde tuve las vivencias decisivas de mi infancia. Él siempre manifestó que recordaba su infancia en Guadalajara, constelada de vivencias gratísimas, porque al fin y al cabo aquí se hizo. Y también reconoció que esta ciudad estaba llena de su primera historia y que volver aquí le hacía revivir. Por supuesto, tampoco olvidó nunca una de las señas de identidad de Guadalajara, los bizcochos borrachos, uno de los dulces más exquisitos del mundo, tal y como él mismo decía. Quiero expresar mi gratitud a quienes, de la mano del Ayuntamiento de Guadalajara, están haciendo posible, van a hacer posible el programa de actos que hoy arranca. Empezando por todas aquellas personas anónimas que han aportado sus obras para crear la exposición antes del teatro La pintura en la vida de Buero Vallejo, inaugurada a principios de este mes. Una muestra que su propio hijo Carlos definió como la más valiosa que se ha realizado hasta ahora cualitativamente hablando. Gracias también a los comerciantes que se han volcado con esta iniciativa prestándonos sus escaparates para exhibir la pluma de Buero. También a los vecinos de Miguel Fruites 39, que nos han permitido convertir su fachada en la recreación artística que mañana presentaremos, de Historia de una escalera. Quiero agradecer a personas e instituciones que han trabajado y que colaboran y que hacen posible todos estos actos. Al Instituto Buero Vallejo, al Grupo de Teatro Fersa, al Cineclub Alcarreño, a la Fundación Siglo Futuro, a Libros y Más, a la Fundación Coca-Cola, a los técnicos municipales y a los creativos de la campaña y del vídeo que el Ayuntamiento de Guadalajara ha realizado para conmemorar esta efeméride. Mi agradecimiento también a Juan Carlos Naya, a Jesús Cisneros, quien nos ha regalado esta tarde unas magníficas representaciones, y también a Pilar Vacas por su música. No obstante, queremos que el homenaje a Buero Vallejo sea permanente en esta ciudad, que no se limite solo a una semana, sino que perdure en el tiempo. Y por eso ya hemos comenzado a trabajar en la creación de una sala dedicada a su figura en el Palacio de la Cotilla. Y también, a instancias del Ayuntamiento de la capital, Correos, se suman las celebraciones con una tirada de 220.000 sellos con la imagen de Buero y de este teatro auditorio, así como con el recordatorio de su centenario, y estos sellos estarán ya a disposición del público el 3 de octubre. Guadalajara, concluyo, le debe mucho a Buero. Este centenario es una excelente ocasión para devolvérselo. Hoy es el punto de partida de una travesía que hará parada en varios puntos: representaciones teatrales de sus más afamadas obras, lecturas dramatizadas, cine, mesas redondas, recitales poéticos. Así que, señoras y señores, que comience la función. Muchas gracias.
Hace apenas 10 días, desde este mismo escenario, Carlos Buero Rodríguez, hijo de Antonio, nos planteaba si acaso no somos todos unos actores, si somos moldeados por un demiurgo invisible, materializado en familia, amigos, maestros y lugares, y en nosotros queda la interpretación y la dirección de nuestra obra. Por si así fuera, sigamos el consejo que en la Fundación nos dejó escrito don Antonio Buero Vallejo. Duda cuanto quieras, pero no dejes de actuar. Señoras y señores, ha llegado el fin del acto. Telón.